La independencia de Venezuela es mucho más que fechas y batallas, es el origen de nuestra identidad y valores. Nos conecta con el coraje de quienes soñaron con un país libre, y nos inspira a proteger la libertad conquistada. Entender este proceso nos ayuda a comprender nuestras instituciones, símbolos y desafíos actuales. La independencia no fue un evento aislado, sino un proceso complejo que transformó nuestra sociedad. Sus lecciones siguen vivas, invitándonos a reflexionar sobre justicia, igualdad y soberanía hoy. La independencia es un legado en construcción, que sigue moldeando nuestro presente y futuro. El nombre Venezuela nació en 1499, cuando exploradores europeos vieron los palafitos indígenas en el lago de Maracaibo y los compararon con Venecia. Américo Vespuccio llamó a la región Pequeña Venecia, un tributo involuntario a la cultura ancestral de los Añú. Este nombre nos conecta con nuestro paisaje, historia indígena y la admiración de los primeros exploradores. Con el tiempo, Venezuela pasó de ser una región a convertirse en la identidad de toda una nación. Cada vez que decimos Venezuela, evocamos esa imagen original de ingenio y adaptación. Nuestra identidad está entrelazada con nuestro entorno y nuestra historia. Por casi 3 siglos Venezuela fue colonia española, marcada por una rígida jerarquía social. El poder estaba en manos de los peninsulares, mientras criollos, pardos, indígenas y esclavizados sufrían desigualdad y restricciones. La economía estaba atada a los intereses de España, generando malestar y fomentando el contrabando. La Iglesia y la corona controlaban la vida cotidiana, pero las ideas de libertad empezaron a filtrarse. Este ambiente de injusticia sembró las semillas de la rebelión que cambiaría nuestro destino. El descontento colonial se manifestó en rebeliones como la de Juan Francisco de León y la conspiración de Gual y España. Estos movimientos, aunque reprimidos, demostraron que el orden colonial era vulnerable y que existía un deseo de justicia. Francisco de Miranda, precursor de la independencia, llevó la causa a Europa y fue el primero en izar la bandera tricolor. Su expedición de 1806 fracasó, pero encendió la imaginación de los futuros líderes. Estas primeras luchas prepararon el terreno para la generación que lograría la independencia. El sueño de libertad ya era imparable. La Ilustración trajo ideas revolucionarias sobre libertad, igualdad y derechos individuales. Filósofos europeos inspiraron a criollos como Bolívar y Bello, quienes soñaron con una sociedad más justa. Las revoluciones de Estados Unidos y Francia demostraron que la independencia era posible y deseable. Estas ideas, aunque prohibidas, circularon en secreto y debilitaron la lealtad al rey. Así nació el clima intelectual que impulsó el sueño de una república independiente. En medio de un continente convulsionado por la opresión colonial y el deseo de libertad, surge una figura que cambiaría el destino de Sudamérica para siempre: Simón Bolívar. Su aparición no fue casualidad, sino el resultado de una época marcada por el descontento, la búsqueda de justicia y la inspiración de revoluciones en otras partes del mundo. Bolívar se convertiría en el símbolo indiscutible de la independencia sudamericana, un líder cuya visión y determinación trascendieron fronteras y generaciones. Desde muy joven, Bolívar fue testigo de las injusticias que sufría su pueblo bajo el dominio español. Su educación en Europa fue fundamental. Allí, en contacto con las ideas revolucionarias de la Ilustración y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, Bolívar forjó su carácter y su pensamiento. Inspirado por figuras como Rousseau y Voltaire, juró en el Monte Sacro de Roma dedicar su vida a la causa de la independencia americana. Esta promesa lo acompañaría hasta el final de sus días. Bolívar no solo fue un pensador, sino también un hombre de acción. Su liderazgo se puso a prueba en innumerables batallas, pero una de sus mayores hazañas fue el legendario Paso de los Andes. Guiando a su ejército a través de montañas heladas y terrenos imposibles, demostró una valentía y una capacidad estratégica excepcionales. Esta travesía, considerada una de las gestas militares más impresionantes de la historia, fue clave para sorprender al enemigo y liberar territorios fundamentales. Tras el colapso de la Primera República, muchos habrían perdido la esperanza. Sin embargo, Bolívar nunca se rindió. Con una determinación inquebrantable, organizó la campaña Admirable, una serie de victorias que devolvieron la esperanza a su pueblo
y consolidaron su reputación como el libertador. Su capacidad para unir a soldados y civiles, y su carisma para inspirar a las masas, lo convirtieron en un líder único en la historia de América Latina. Pero la visión de Bolívar iba mucho más allá de la independencia de Venezuela. Soñó con una América unida y fuerte, capaz de enfrentar los desafíos del mundo moderno. Así nació la Gran Colombia, un ambicioso proyecto de integración que buscaba reunir a varios países bajo un mismo ideal de libertad y justicia. Aunque este sueño enfrentó enormes obstáculos, su legado de unidad sigue vivo en la memoria colectiva de la región. Aunque la unión de la Gran Colombia no perduró, Bolívar sentó las bases para la creación de nuevas naciones independientes. Su influencia se extendió por todo el continente, inspirando a otros líderes y movimientos emancipadores en países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que lleva su nombre en honor a su gesta. Los monumentos y banderas que hoy ondean en estos países son testimonio de su impacto duradero. Bolívar fue mucho más que un militar victorioso. Fue el arquitecto político de la independencia. Redactó constituciones, promovió la educación y luchó por la igualdad de derechos. Su pensamiento político, aunque a veces polémico, sentó las bases de los sistemas republicanos en América Latina y sigue siendo objeto de estudio y admiración. Hoy, el legado de Simón Bolívar sigue vivo e inspira a millones de latinoamericanos. Su vida y obra nos recuerdan que la lucha por la libertad, la justicia y la unidad es un camino que nunca termina. Bolívar es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de la historia universal y un símbolo eterno de esperanza para toda América Latina. El 5 de julio de 1811, Venezuela marcó un hito en la historia de América Latina, al declarar su independencia del dominio español. Este acto valiente la convirtió en la primera colonia hispanoamericana en romper formalmente los lazos con la corona española, inspirando a otros territorios a seguir el mismo camino. La firma del Acta de la Independencia fue el resultado de años de tensiones, debates y el deseo de libertad de un pueblo que anhelaba autogobernarse y decidir su propio destino. Tras la declaración, se redactó una constitución pionera que sentó las bases legales de la nueva república. Se adoptaron nuevos símbolos patrios, como la bandera y el escudo, que representaban la esperanza y la identidad nacional. Sin embargo, la joven república enfrentó enormes desafíos, profundas divisiones internas entre federalistas y centralistas, conflictos sociales y políticos, y una serie de desastres naturales, como terremotos y epidemias, que pusieron a prueba la resistencia del pueblo venezolano. La fragilidad institucional y la falta de experiencia en autogobierno dificultaron la consolidación de la independencia. En este contexto, emergió la figura de Simón Bolívar, quien comprendió que la independencia no podía sostenerse sin la unidad de los pueblos latinoamericanos. Bolívar, conocido como el Libertador, propuso la creación de una gran nación que uniera a los territorios liberados, convencido de que solo juntos podrían resistir las amenazas externas y superar las divisiones internas. Así nació la idea de la Gran Colombia, un proyecto ambicioso que buscaba la integración política y económica de la región. En 1819, tras intensas campañas militares y acuerdos políticos, Venezuela, Nueva Granada, Panamá y Ecuador se unieron para formar la Gran Colombia, una república federal que abarcaba vastos territorios del norte de Sudamérica. Esta unión representó un experimento sin precedentes en la historia de la región, con la esperanza de crear una nación fuerte y próspera. La Gran Colombia desempeñó un papel fundamental en la liberación de Sudamérica, sirviendo como base para nuevas campañas independentistas y como ejemplo de cooperación entre pueblos diversos. Sin embargo, la enorme diversidad étnica, cultural y geográfica de sus territorios, sumada a las diferencias políticas entre sus líderes, hizo que la gobernabilidad fuera extremadamente compleja. Las tensiones entre centralistas y federalistas, así como los intereses regionales, debilitaron la cohesión de la República. Finalmente, en 1830, las crecientes disputas internas y la imposibilidad de conciliar las diferencias llevaron a la disolución de la Gran Colombia. De su fragmentación surgieron las repúblicas independientes de Venezuela, Colombia y Ecuador, cada una con su propio camino y desafíos. Aunque la Gran Colombia tuvo una existencia breve, su legado fue profundo. Consolidó la independencia de la región, sentó las bases para la formación de nuevos estados y redefinió el mapa político de Sudamérica.
Su ejemplo demostró la importancia de la unidad y la cooperación en la lucha por la libertad. El sueño de Bolívar y la experiencia de la Gran Colombia marcaron el destino de toda la región, inspirando a generaciones futuras a buscar la integración y la justicia en América Latina. La independencia se ganó en el campo de batalla, con sacrificio y estrategia. La batalla de Carabobo en 1821, liderada por Bolívar y Páez, selló la independencia en tierra. La batalla de Boyacá en Colombia fue crucial para asegurar recursos y avanzar hacia la victoria. En 1823, la batalla naval del lago de Maracaibo derrotó a la flota realista y aseguró el control total del país. Cada batalla fue un paso hacia la libertad y la consolidación de la República. El coraje de los patriotas definió nuestra historia. La independencia de Venezuela es mucho más que una fecha en el calendario o una serie de batallas. Es la historia viva de héroes y heroínas de todas las clases sociales, de personas comunes y extraordinarias que, con coraje y determinación, decidieron cambiar el destino de una nación. Sus nombres resuenan en plazas, calles y monumentos, recordándonos que la libertad fue conquistada con sacrificio y esperanza. Más allá de Bolívar, figuras como Francisco de Miranda, el visionario precursor, Antonio José de Sucre, el gran estratega, José Antonio Páez, líder de los llanos, Luisa Cáceres de Arizmendi, símbolo de resistencia, y Josefa Camejo, valiente defensora de la causa, fueron esenciales en la lucha. Cada uno aportó su fuerza, su inteligencia y su pasión, dejando huellas imborrables en la historia nacional. Sus vidas nos enseñan que la independencia fue una obra colectiva, donde cada esfuerzo sumó para alcanzar la libertad. La causa fue profundamente popular. Soldados, campesinos, mujeres y esclavizados se unieron en un mismo anhelo de justicia y dignidad. No solo los grandes nombres, sino también los rostros anónimos, los que lucharon en los campos de batalla y en la vida cotidiana, hicieron posible la independencia. Su valentía y sacrificio nos recuerdan que la libertad es fruto del esfuerzo colectivo y la solidaridad entre los pueblos. El mayor legado de esa gesta es la creación de la República de Venezuela y la conquista de la soberanía nacional. Por primera vez, los venezolanos pudieron decidir su propio destino, construir sus instituciones y soñar con un país libre de opresión. La independencia marcó el inicio de una nueva era, donde los ideales de libertad y justicia se convirtieron en los pilares de la nación. Los ideales de libertad, igualdad y justicia siguen guiando nuestras aspiraciones como sociedad. En cada rincón del país, estos valores se reflejan en murales, en manifestaciones pacíficas, y en la voz de quienes luchan por un futuro mejor. La independencia no solo nos dio un país, sino también un compromiso permanente con la defensa de los derechos y la dignidad humana. La independencia nos recuerda que la libertad es una conquista que debe ser defendida día a día.